abogado hoy día con un tema bastante particular, porque el 57% de los chilenos ayuda mensualmente a su papá o a su mamá, alguna persona mayor, con algún aporte monetario. Y ellos, los padres o las madres, también podrían eventualmente pedir pensión de alimentos a los hijos si es que así lo necesitan. ¿Cómo, cuándo y en qué circunstancias? Lo conversamos hoy aquí en El Abogado. Queremos estar más conectados contigo desde Arica a Punta Arenas. En redes sociales búscanos como El Abogado TV. Te esperamos en Twitter, Facebook e Instagram. Vamos a recibir a Begoña Farías, por supuesto abogada del área de familia del Grupo Defensa. ¿Cómo estás, Bego? Bien, Kichi, ¿tú cómo estás? Qué bueno verla bien, verla. Sana. Sana. Y también estamos con Viviana Tartakovsky, psicóloga y, por supuesto, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins. ¿Cómo estás, Vivi? Bien, qué bien, bueno. Dentro de todo. Así que... Anda bien colorida, eso es bueno para poder... Para subir el ánimo, sí, levantando el ánimo. Nosotros estamos aquí sin camarógrafo, con las cámaras fijas, etcétera, pero lo importante es poder entregar contenido que a la gente le sirva para poder cambiar y solucionar problemas, y la estadística es bastante alta. 57% de los chilenos ayudan a su papá o a su mamá o a ambos incluso de manera mensual con lucas. Está además sabido que el tema de las pensiones en nuestro país está al debe, pero hace rato y bastante al debe. Pero el hecho de que un papá o tu mamá te pueda pedir pensión de alimentos no es tan conocido por las personas. Ahora, no todos pueden pedir, ¿no? O sea, me imagino que tiene que ver con algunos requisitos o circunstancias o demostrar de que ellos efectivamente no son capaces de mantenerse por sí sí. Sí, efectivamente los padres también pueden demandar de pensión de alimentos a los hijos. Existe una obligación legal de los hijos también de apoyar a sus padres en caso de estado de necesidad. Entonces se puede demandar igual que un hijo puede demandar a un padre. Estamos pensando en las etapas de la vida, ¿verdad? En que desde que nacemos hasta que ya podemos ser autovalentes y generar nuestros propios recursos para pagar nuestro costo de vida. También cuando uno ya va entrando en la tercera edad se provoca lo inverso, en que tengo que vivir con una pensión. Como decía Kichi, en nuestro país estamos al debe, no nos alcanza a las personas que están pensionadas para vivir con esta suma de dinero, y lo más probable es que un familiar lo apoye con la misma estadística que tú das. Entonces la ley ahí permite que en un estado de necesidad yo pueda demandar a un hijo para que él sea el que me apoye económicamente a mí. Ahora, la lógica es la misma de pensar en los gastos, estado de necesidad, y solicitar una suma que sea la que me permita, claro, obvio, cubrir, porque claro, el Tribunal de Familia también va a considerar que esa persona tiene otros hijos, tiene otras cargas también que soportar, pero indudablemente hay una obligación legal y moral también de apoyar a los padres. Mira, fíjate que en Chile, de acuerdo a un último informe de morosidad de Equifax y de la Universidad de San Sebastián, son 222.500 personas de 70 o más años que se han atrasado con alguno de sus pagos de sus deudas. En promedio 1,5 millones de pesos. Yo creo que esta cifra está muy por debajo de la realidad, yo creo. No es que diga que esto esté mal hecho, claro, pero yo creo que hay muchísimas, esto es solo una pequeña muestra, yo creo que hay muchas personas mayores de nuestro país que definitivamente no les alcanza y que deberían tal vez recurrir incluso legalmente a pedirle ayuda a los hijos. Claro. Pero ahí viene otro problema, que 4 millones y medio de chilenos están en DICOM, que son justamente unos mucho más jóvenes, otros que son las personas mayores, pero la carga financiera de los de 30 hasta los de 50 o 60 es muy grande porque tienen que mantenerse ellos, tienen que mantener a sus hijos y además tendrían que eventualmente apoyar a sus padres. Entonces, ¿cómo la carencia de un grupo recarga de sobremanera otro grupo que ya está sobrecargado? De todas maneras, que te fijas que por eso fue una de las demandas del estallido social. Pues, o sea, efectivamente, a diferencia de otros países, cuando la persona jubila, gana un cuarto de lo que ganaba en su sueldo normal, de alguna forma. Entonces, evidentemente, es un tema que yo creo que en este minuto lo podemos como dar consejos a nivel micro, como familia, como persona, pero debiesen haber temas de reformas políticas públicas en pro del adulto mayor, te fijas, porque hay una serie de elementos que se conjugan
van ahí. La expectativa de vida ha subido mucho, o sea, se aleja mucho la edad de jubilación que tenemos hoy en día de lo que viven las personas. Entonces eso hace que su fondo de pensiones no le alcance mucho menos de lo que le alcanzaba hace 20 años atrás, donde la gente vivía menos, por ejemplo. Perdona, pero sin embargo, además, a mí me parece que a los 60, 65 años, una persona que ha trabajado 40, 45, 50 años su vida, está en edad de jubilarse. Claro. Porque hay quienes dicen, corramos la edad de jubilación, pero a los 75 una persona no debiera estar trabajando, por muy vigente que esté. No estoy diciendo que tenga que estar en la casa tejiendo. Pero es una opción. O por lo menos que tenga la posibilidad de decidir. Eso yo creo que sería fundamental. Porque en el fondo hay gente de 70 años que se le encanta y se muere si no trabaja. Claro, pero que no sea por una necesidad vital. Exactamente, porque lo que hoy día ocurre es que la gente que trabaja cuando tiene mayor de la edad de jubilación que está establecida por ley, no lo hace en general porque quiere, si no lo hace por un deber, porque no tiene plata para subsistir, porque las pensiones son paupérrimas. Y lo que tú dices es fundamental, porque te fijas que se mezclan muchos elementos, por eso digo que es un tema sistémico y global, porque por un lado tiene que ver con que la gente vive más años, que la expectativa de vida es más alta. Por otra parte tiene que ver con que las pensiones son muy paupérrimas, entonces las personas no quieren jubilar, pero no quieren jubilar, lo que hablábamos recién, no por agrado a sus trabajos, sino que tiene que ver con pagar sus deudas, y porque también ocurre lo que tú decías recién, que sus hijos están sobreendeudados. Y de alguna forma también tenemos que verlo sistémicamente en términos de que estamos en un contexto que ha sido difícil para el tema económico, ¿cierto? Primero vino el estallido social en nuestro país, ahora estamos con el coronavirus, entonces de alguna forma más se intensifica esta problemática y se requiere con mayor urgencia que se tomen políticas públicas al respecto. Bueno, por eso yo siempre insisto que las personas se acerquen a cualquiera de las sucursales del Grupo Defensa en la medida que lo puedan realizar, por supuesto, que se puedan dirigir al lugar. Porque si ya tienen deudas, si no saben cómo salir de las deudas, si están hasta el cuello, si no saben cómo responder a sus obligaciones, si quieren alguien que los ayude a organizar el tema de sus lucas, buscar las soluciones, para todo siempre hay alguna solución, más temprano que tarde. A veces tarda, a veces demora más. Lo importante es tener la información y poder actuar en conciencia de la información que existe y de los procedimientos que existen para que uno pueda, en el fondo, salir adelante. De todas maneras, ahí en grupodefensa.cl está toda la información. Y también eso es súper importante, que ya lo hemos dicho en otros programas, así como te enseñan a saludar, a lavarte los dientes, deberían enseñarte a ordenar tus deudas, a ordenar tus gastos, ¿cierto? Hacer plan. Eso nunca nos enseñaron a nosotros en el colegio. Entonces en el colegio debería existir eso. Antes porque creo que existía eso como una economía. Sí, pues educación cívica. Y en algunos educación colegios, física claro, se enfoca más a los derechos y deberes como ciudadano. O como algunos ramos tenían economía. Sí, pero eso, había como un curso de economía, no sé, familiar, doméstica, como claro, que recuerdo a mi papá haber hablado de eso, como que antes te enseñaban eso. Deberíamos todos saber un poquito como casi contabilidad básica de egresos y, o sea, para no gastar. Exactamente. No, y es como esto, como las calorías, como que no ingiere más calorías las que va a gastar, esto es lo mismo. No se endeude más o no gaste más de lo que recibe de ingreso. Ahora, claro, es fácil quizás decirlo, pero es dramático cuando sabemos que con los sueldos que tenemos y un sueldo mínimo en una familia en Chile, por ejemplo, para 4 personas no alcanza. Entonces, igual uno ocupa la tarjeta para el supermercado, igual ocupamos en definitiva el endeudamiento ya no como para adquirir cosas a largo plazo, que debiese ser la idea, como comprar un auto, una propiedad, sino que para vivir y para pagar deudas básicas. Ahora, igual nosotros acá lo hemos enseñado a usar esa bicicleta de una manera que no te ahorque. Hemos hecho varios programas completos de Y el problema, Kichi, es que por una parte hay como un tema cultural de derroche, en la cultura como ancestral de chilena, consumo, que eso está como demostrado de estadística, o sea, no estadísticamente, sino que socioculturalmente. Y por otra parte, tienes el tema de las crisis que hemos vivido estos 2 años. Entonces también hay mucha gente que antes estaba ordenada en términos de sus pagos, pero hoy en día con la crisis social, primero el estallido social y ahora con la crisis sanitaria, evidentemente se va a tener que sobreendeudar. Entonces, desde ese lugar yo creo que todas estas crisis tienen que apelar a que haya una cultura de mayor colaboración con respecto al otro, o sea, como a pedir ayuda, lo que hablábamos recién, asesoría, si siento que no sé cómo ordenarme en cuanto a mis gastos, a mis deudas, y por otra parte también ser más solidarios con las otras personas. Sí, ahora, y por eso precisamente yo creo que la lucha y el sentido de poder a futuro tal vez un poquito más allá de después de que pase todo lo que está sucediendo en nuestro país a nivel mundial, claro, tener un buen sistema de pensiones, modificar todo eso. Pero además ha habido un cambio en la sociedad. Antes los abuelos vivían con los hijos y los nietos en la misma casa. Incluso muchos abuelos compartían pieza con los nietos, etcétera. Hoy día es como
todo muy separado. Y yo creo que hay muchos papás que no quieren perjudicar a los hijos porque los ven además con problemas económicos. Entonces, con suerte le aceptarán 20 o 30 mil pesos mensuales. Es difícil pensar que los vayan a demandar. Pero si tu hijo se va de vacaciones 4 veces al año al Caribe y a no sé dónde con tus hijos y tú no tienes para comer, esa situación ya es distinta. De todas maneras. Cambia. O sea, como hemos conversado en muchos programas, como que lo ideal es primero conversarlo, pero si ya eso está cortado, no hay comunicación real, ¿cierto? Yo invitaría a ese adulto mayor a demandarlo. Es muy triste en términos relacionales, humanos, pero de alguna forma si hay una situación como la que tú planteas, es claro, como último decir, le di salud, le di educación, o sea, le di la vida de vuelta. Nos apartamos porque le di la vida. Es como una reciprocidad de alguna forma, entonces como que no se sienta mal si ocurre lo que dijo Kichi recién, que su hijo se va al Caribe y usted no tiene con qué vivir, o sea, demándelo, porque en el fondo si no se puede conversar una situación de esa índole, si no hay como oídos que escuchen esa petición. No, y hasta le estarías enseñando a tus nietos lo que significa el amor por los padres y el respeto por los padres, porque... Sí, lo dramático es cuando no hay ese amor y a ti toda la vida te descuidaron y después te demandan de alimento, cosas que también ocurren. Pero eso no puede ser. ¿Quién dijo que no puede ser? Claro, según lo que yo leí en la pauta, si tú fuiste un mal padre con tu hijo, en teoría no puede. ¿No? Esto se asocia a los rechazos. Quizás te estás confundiendo cuando en otro programa hablamos de las herencias, porque eventualmente un padre que en definitiva no ha tenido una buena conducta en términos, por ejemplo, que le hayan suspendido una relación directa y regular. Ah, no, eso no. No, pero aquí dice, mira, derechos. De acuerdo al artículo 324 del Código Civil, no podrán solicitar pensión de alimentos a los descendientes, o sea, a los hijos, aquellos padres que hayan abandonado en su infancia a los hijos, ni cuando la filiación se haya establecido por medio de una sentencia judicial contra la voluntad del padre. No es ser mal padre. Claro, un abandono. Claro, no porque uno dice, a mí mi papá no me pagó pensión de alimentos en la vida, no es lo mismo que ser abandonado o por ejemplo que un tribunal te haya obligado a hacer un reconocimiento. ¿Cuándo no podría? Que este es un caso súper particular que es recurrente. Cuando un padre no reconoce voluntariamente un hijo y la madre de ese hijo tiene que hacer un juicio de reconocimiento de filiación, de reconocimiento de paternidad, y no le queda otra que... y el tribunal con un ADN positivo ordena esa inscripción y lo ordena un tribunal, viene esta sanción. Perfecto. Eventualmente, imagínate, pues a ti te tuvo que obligar un tribunal con un ADN que te hizo a través de una demanda al reconocimiento de ese hijo. Entonces, claro, ahí obviamente no tendría un sentido de que tú además después a ese hijo le pidas una pensión de alimentos. Y abandono que nunca más lo viste en el fondo, que nunca más supiste de tus hijos, 40 años después te diste cuenta que eran millonarios. Exacto, y le quieres pedir que es un abandono que no dice relación con no pagar una pensión. Por eso te digo que a veces hay casos dramáticos de papás que no han cumplido ellos también y tú tienes el derecho legal. Otra cosa es que obviamente en el tribunal uno esto lo declara, lo verbaliza, pero estamos hablando a nivel de derechos. Es lo mismo cuando decimos que no se confunda la pensión con la relación directa y regular. Entonces a veces, claro, nos toca ser buenos hijos cuando quizás no tuvimos los mejores padres. Pero obviamente se entiende cuál es el sentido proteccional porque quizás eso es excepcional. Pero es un poco lo que estamos conversando. O sea, si en una etapa de la vida yo soy niño y necesito el apoyo de mis padres para desarrollarme como persona y llegar a una etapa adulta, al inverso igual. Si yo estoy ya en la tercera edad y estoy caminando en definitiva cada día, necesitar más colaboración y apoyo, se entiende que tenemos que ir en cobertura, apoyo de las necesidades de nuestros padres. Entonces tiene sentido que se establezca esta obligatoriedad de que si yo soy padre y estoy en esta necesidad, mi hijo voluntariamente no me apoya y tiene los medios, yo lo puedo demandar de pensión. Absolutamente. Bueno, aquí está la gráfica que me gustaría que la conversáramos, que dice de personas mayores que sí pueden pedir pensión de alimentos y habla de que se solicita a cualquier edad. Eso te quería preguntar si hay una edad. No hay temporalidad, porque aquí lo que hablas tú es de la filiación cuando tienes calidad de hijo o de padre. Es lo mismo cuando yo digo voy a demandar pensión de alimentos para mi guagua de 2 meses. Ya es un hijo, tendrá 2 meses de vida y el tribunal va a considerar eso pero un papá que para determinar. Un padre que tiene 50 años y que está demandando al hijo por pensión, el caballero puede trabajar todavía. Por eso, pero es que otra cosa es que el tribunal te lo rechace, pero está hablando de requisitos. Puede, la debe gestionar un abogado y ambos padres pueden pedir pensión de alimentos. O sea, la mamá y el papá por separado, aunque vivan juntos. Exacto, lo que pasa es que es lo mismo que al revés. Cuando tú demandas a tus padres, por ejemplo, pensando en un hijo, no sé, mayor de edad, demanda a ambos padres.
por pensión. Lo que ocurre generalmente es que yo vivo con uno de los dos progenitores, entonces demando al otro que no vive conmigo y que no me paga una suma voluntariamente. Aquí lo que te está diciendo es que no es que la facultad la tenga la mamá o el papá, ambos padres pudieran estar en estado de necesidad o solo uno de ellos o no vivir juntos. ¿Y se puede demandar solo a un hijo? O sea, no, tú tienes que demandar en teoría a todos los hijos porque todos tienen la obligación. Si tú demandas solo a uno de ellos, el tribunal, cuando ese hijo conteste la demanda y diga ya perdón, pero hay 2 hermanos más, podría solo decretarle una pequeña cuota, entendiendo que del total tendrían que también hacerse cargo los otros hijos. Ahora, nos cuesta, Vivi, entender de que nosotros con nuestros actos, nosotros los adultos, con nuestros actos estamos educando a nuestros hijos en lo emocional, en lo familiar. O sea, si mi hijo me ve a mí y irme al Caribe con él 4 veces al año a disfrutar, a pasar los regios, si tiene todas las consolas del mundo, si tiene todo lo que... Y yo tengo a mis padres o a mi mamá o a mi papá abandonados en una casa que no lo voy a ver nunca, ¿cómo puedo yo pretender que el día de mañana mi hijo sea cuidadoso conmigo, amoroso conmigo? O sea, efectivamente no lo va a hacer. Es que nos cuesta entender que... Lo mismo que lo hemos hablado muchas veces, cuando yo soy una mala pareja, le estoy enseñando a mi hijo que esa es la manera de relacionarse con su pareja. Es que te fijas que es como un boomerang, tú haces eso y te va a llegar de vuelta en el fondo, y no hay mucha conciencia, como tú bien dices, de que finalmente los hijos replican nuestras acciones, como hemos conversado, más que lo que les decimos verbalmente. Y no solo con su abuelo, sino que con el abuelo, el amiguito, con la persona mayor que está en la calle solicitando ayuda o que quiere cruzar una avenida. O sea, si yo no le enseño amor y cariño y respeto por su propio abuelo o abuela, menos el pobre niño va a tener el mismo respeto y cariño y dedicación por un abuelo cualquiera o por una persona mayor. De todas formas, y también hay un tema muy importante, porque si tú te fijas, como cuando uno era niño había un respeto por los adultos mayores en términos de la sabiduría. Total. Eran ellos los que te leían los cuentos. Y antes más aún. Y antes más aún. Entonces, eso hoy día no ocurre. Estamos en una cultura que privilegia ser joven. A los 50 años quedarte sin trabajo es terrible, las personas no encuentran trabajo porque ya son consideradas viejos. Entonces, de alguna forma, seguimos viviendo en una cultura que no honra al adulto mayor, como sí ocurre en culturas orientales, donde ciertos en la actualidad. En la actualidad sigue ocurriendo, ¿cierto? Se les pregunta cosas, son considerados maestros, se valora la experiencia. Son parte de la crianza y enseñanza. Exactamente, se apoyan en la crianza, cosas que en las familias actuales prácticamente no se ve. Y como tú bien dices, ahí se dan 2 fenómenos. Uno, que efectivamente tú no estás educando a tus hijos en el futuro cuidado que tengan para ti como papá, si tú no cuidas a tus propios padres. Y por otra parte, yo diría que es relevante cuando uno ya es adulto, mirar la crianza que tuvo y ojalá poder tener conversaciones profundas con sus padres. Y yo siempre le he dicho en muchos capítulos que yo no creo que toda la gente tenga que ir a psicoterapia, pero sí creo que todos los papás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Pero también hay libertad de poder conversarlo. De poder conversarlo, no me gustó esto. Si te molesta mucho, hacerle una carta que genere esa conversación, pero sanar esa herida. Porque muchas veces se guarda ese rencor, se guarda, y ocurren situaciones como la que estábamos hablando recién, como revancha frente a una herida infantil que no te va a permitir ser a ti lo suficientemente feliz como adulto. Eso se va a notar a tus hijos y se va a traspasar a tus padres, o sea, es transgeneracional. Y desde ese momento, en el fondo, yo invito como que se puedan hacer estos ejercicios autorreflexivos. Insisto, no tiene que ir a una terapia usted si siente que su papá o su mamá ejerció un maternaje poco adecuado, porque todos los papás cometemos errores. O sea, cuando sean grandes nuestros hijos, nosotras 3 tenemos hijos más chicos, les aseguro que van a pasar la cuenta. Entonces es como lógico. Y nos estamos equivocando de todas maneras. De todas maneras. Entonces es muy terapéutico que uno logre sanar esas heridas cuando uno es grande. Y yo ahí los invito a tener estas conversaciones profundas. A mí me ha tocado gente que dice, chuta, pero mi papá no se atreve a hablar, ¿qué hago? Y le digo, mándale una carta. No un WhatsApp, porque una carta hoy día nadie manda una carta, claro, es simbólico, escribirlo, papá, yo te perdono, pero quiero saber, no sé, ¿por qué me abandonaste? No lo entiendo. El sistema comunicacional es una dificultad. Ahora, ¿cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder quedarse uno en paz? Porque pareciera ser que escarbar en el pasado no tiene sentido, pero si hoy a mí me pesa, sí tiene sentido. Lo vemos después de esta pequeña pausa. En estos 20 años he visto gente perderlo todo por las deudas. Por eso estoy aquí, para que tú también veas que las deudas tienen solución. Llámanos y agenda tu primera consulta gratis. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. ¿Te estafaron? ¿Fuiste víctima de un abuso? Los abogados del Grupo Defensa están esperándote
para poder asesorarte. Desde Arica a Punta Arenas, y además la primera consulta es absolutamente gratis. Llama al 600-571-9300. Ya estamos de regreso. ¿Y cómo lo hacemos, Vivi? Porque a veces a uno quiere seguir para adelante, avanzar, pero hay cosas que están como ahí, que nos traban, que nos complican, que nos hemos dado cuenta, que somos conscientes, pero que ¿para qué? Sin embargo, tal vez con una pequeña conversación, ni siquiera tan grave ni tan profunda, ¿sabes qué? A mí me dolió esto. Claro. O a mí me hubiera gustado esto. Exacto. Primero, como lo importante es como que si te pesa, es mejor resolverlo. Como que tú no puedes seguir tu vida adelante como si algo no hubiera pasado, si no tienes un tema no resuelto con alguien muy importante para ti, que es tu padre, tu madre, tu familia. A menos que sea alguien, como hemos conversado en otros programas, que nunca viste, nunca existió en tu familia, entonces ya no hay posibilidad, no hay vínculo, no hay nada, pero probablemente alguien suplió ese rol en términos relacionales. Y si hay ese peso, como decíamos recién, es muy importante resolver esa herida, porque eso te va a pesar no solo a ti, sino que le va a pesar a tu padre o tu madre con el que tienes ese conflicto, y le va a pesar a tu hijo o tu hija. Y a ti en tus relaciones de pareja. Entonces ahí es un poco lo que hablábamos recién. Es muy complejo hoy en día, por el mundo rápido que vivimos, como sentarse y conversar y tener conversaciones profundas. Entonces yo les diría como que busquen un espacio donde no haya otras personas, porque son conversaciones que son padre-hijo, madre-hija, o sea, que no esté el marido, que no esté el hijo, que no esté nadie, porque es una conversación que tú tienes con una persona en particular. Ojalá con un tono de respeto, ¿cierto? De poder comprender, entender, porque yo diría que muchas veces, más que esas heridas se producen porque hay falta de información. Es como, papá, ¿por qué nos dejaste? Eso mismo te quería decir. Y en general uno cuando es niño y vive, por ejemplo, estoy inventando una separación, uno tiene un relato que domina más que otro. Por ejemplo, tú escuchaste mucho más a tu mamá. O lo que tú crees que pasó. O lo que tú crees que pasó. Que te inventaste. Si nadie te dijo nada, claro, tú te haces tu propia historia. Entonces uno en general se hace sus historias con los relatos que se llaman los relatos más dominantes, ¿cierto?, de la terapia de la narrativa, pero uno se hace los relatos con esas narrativas. Y hay una creencia que puede ser súper errada y que te marca de por vida. Entonces yo he visto, como no solo en pacientes, sino que en amigos que me dicen, hoy le pregunté a mi papá por qué se separó de mi mamá, y era otra historia. Para él. Claro. Tal vez para la mamá era otra. Y eso es súper normal, porque somos seres, todos, claro, hablamos desde nuestra subjetividad. Lo importante es cuando uno tenga estas conversaciones siempre hablar de uno. Yo sentí, yo creo. En primera persona. Y tal vez también preguntarle al otro, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿O para qué? O ¿por qué no hiciste esto otro? Exactamente. Porque tal vez hay una historia detrás. Y también muchas veces es, papá, ¿por qué no me pescaste? No, porque tengo cartas que nunca te llegaron. No sé, me han pasado a ver cosas de teleserie. Entonces, de alguna forma es como, si tú no haces ese rito de reparación y de perdón, esa cuenta va a seguirse, tú la vas a seguir pasando tu padre o tu madre, y esa cuenta también la van a heredar tus hijos. No, y entonces, yo creo que también entender, como dice Vivi, que hay cosas que también se pueden arreglar. A veces nosotros podemos tener una relación que está fraccionada, o que hay algún problema y pasan años sin solucionarlo, pero hay que tener en vista que igual somos familia y que eventualmente eso se puede solucionar. Si en algún momento tuvimos un conflicto, conversarlo, dar el brazo a torcer y decir, no, es que si no me llama yo no lo llamo. O sea, a veces falta que uno ceda y el otro también va a querer hacerlo. Y si la persona no está, porque por ejemplo estaba pensando en mí, que yo no conocía a mi papá, no tuve contacto con él de los 9 meses en adelante nunca más, y yo podría haber sido traumada, niña abandonada, que él nunca tocó la puerta, etcétera, vivía en otro país, pero en algún minuto yo dije, bueno, tal vez no lo hizo porque no pudo, y no porque no pudo económicamente, porque mi primer reproche sería, bueno, trabaja y junta plata para ir a ver a tu hija. No pudo emocionalmente, no fue capaz, no tenía en su personalidad los atributos como para poder hacerlo. Y cuando uno se queda tranquila con eso, sanas al tiro toda esa historia. Ni siquiera tiene que estar tal vez la persona. Tenemos a alguien que nos mandó un WhatsApp al más 569 40 23 8905. Como siempre te digo, guarda nuestro contacto y nos envías preguntas a la hora que necesites. Pablo de Copiapó dice, mi papá me abandonó desde pequeño y ahora quiere que él le dé una pensión. ¿Puede exigirlo? Bueno, es lo que habíamos visto respecto a la hipótesis en que la ley excluye esta posibilidad. Lo mismo en el caso de la sentencia judicial. O sea, en principio todos los padres podrían, en estado de necesidad y acreditando esta calidad de ascendiente de progenitor, pedirle una pensión de alimento a los hijos, salvo en aquellos casos que la ley excluye esta posibilidad, que sería el caso que está nombrando Pablo, y la otra situación es la que nos referimos al reconocimiento de un hijo por una sentencia judicial a través de un juicio de paternidad. Perdóname, pero por reconocimiento de filiación. ¿Abandono qué significa? ¿Abandono por siempre? Lo que te pasó a ti.
Ya, pero si va y viene, ¿eso es abandono No, también? eso no es abandono. Ya. O sea, porque en definitiva, nunca me lo dio. Exacto, tú Ya. no lo viste nunca, en definitiva, y nunca asumió ninguna relación ni obligación. Perfecto. Porque cuando tú generas esta situación de abandono, tú no tienes una relación directa y regular, no hay un vínculo emocional, saludo de cumpleaños. no pagas pensión de alimentos, o sea, estás en una situación al margen de la vida de ese hijo. Entonces, la ley ahí te faculta o posibilita que tú puedas oponerte, en definitiva, a esta demanda indicando esta situación. Es que eso es importante porque una cosa es que lo pueda solicitar y otra cosa es que el tribunal, Es que el tribunal te lo concede. Si aquí estamos hablando de derecho, y lo mismo es la facultad. Hay muchos padres que pueden decir, ¿sabe qué? Yo no voy a molestar nunca a un hijo porque él tiene su propia familia, sus propias obligaciones. La ley a ti te otorga un derecho, pues los derechos son renunciables. Bueno, salvo los que la ley declara como derecho renunciable, como muchos derechos que contempla nuestra legislación, como el solicitar pensión de alimentos, es un derecho renunciable. A ti, aunque te hagan firmar una escritura que diga nunca voy a pedir pensión de alimentos a mis padres, eso no tiene ningún valor ante la ley, o renunciar anticipadamente a una compensación económica. En un contexto de divorcio tú igual la puedes pedir aunque haya firmado un documento con una renuncia anterior. O sea, la ley va protegiendo también ciertos derechos que son relevantes. Derechos de los trabajadores son irrenunciables. Exacto. Bueno, de los niños, por supuesto. Entonces es importante que, aunque para uno pueda parecer frío, como feo, porque yo no conozco ningún papá que quiera como perjudicar a un hijo, pero si no hay una conversación previa de niños, ¿sabes qué? Hijos, necesito ayuda, tal vez con 10 lucas que me pueda dar cada uno, o tal vez uno me puede llevar las cosas del supermercado. Pero te digo la verdad, en mi vida profesional he visto poco demandas de padres a hijos. Sí, no es tan he visto frecuente. poco. Yo creo que se da la generalidad que uno apoya voluntariamente, como la cifra que diste cuando partiste el programa, 57% que cerca del de los chilenos ayudan a sus 57% de las padres. personas que participaron en esta encuesta declaran que ayudan de alguna manera a un familiar adulto mayor. Entonces, yo creo que ya nos estamos haciendo cargo como hijos, como sociedad, supliendo quizá esta falta de política pública o de una mejora de los sistemas que tenemos hoy de FP, pero en definitiva lo relevante es que no visualizo que esto sea pan de cada día. Sí hay mucho abandono de personas de la tercera edad, pero no hay muchas demandas en definitiva presentantes en los tribunales de padres demandando a hijos. En todo caso, la forma de poder ayudar a tus padres es infinita. Sí. O sea, Por desde supuesto. llevarle todos los Ahora hay días al muchos almuerzo, hijos si que vive se hacen cerca. cargo y incluso se lo llevan a vivir a su hogar, los cuidan en caso de enfermedad. Ojalá que este programa haya servido para todas las personas que están viviendo una situación difícil económica y que se pueda conjuntar con sus hermanos, con sus padres, a ver cómo juntos, entre todos, nos podemos ayudar. Hay miles y múltiples Poniéndose maneras de acuerdo poder los ayudar a los hermanos. otros. La Sí. colaboración, lo que hemos hablado, no la competencia. Exactamente. Nos vamos a un pequeñísimo corte en el abogado y ya volvemos. En estos 20 años he visto gente perderlo todo por las deudas. Por eso estoy aquí, para que tú también veas que las deudas tienen solución. Llámanos y agenda tu primera consulta gratis. Defensadeudores.cl, hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. En El Abogado TV respondemos tus preguntas. Guarda nuestro contacto +569 40 23 8905. Escríbenos, mándanos un audio o un video. Hoy más que nunca en todo Chile estamos a tu disposición. Y le agradecemos por supuesto a la Bego, también a la Vivi por habernos acompañado hoy día. Y recuerda Gracias. grupodefensa.cl, ahí está toda la información de todas las sucursales por si necesitas la ayuda de cualquiera del staff, de los abogados del staff del Grupo Defensa. Un besito y que tengas un lindo día. Cuídate.